y son unidades específicas. Lo que les decía, por ejemplo, peso, talla, temperatura, son de intervalo. Grupos de edad de 20 a 25, de 25 a 30, también se considera en este, ¿ok? ¿Ya quedaron las de intervalo un poquito mejor? Sí, doctora. Ok, vamos a seguir entonces. Sí, vamos con las de razón. Las de razón son de tipo cuantitativo, ¿ok? Entonces, el cero va a presentar la ausencia de esta característica. Se ordenan de acuerdo a la cantidad de la característica que se posee y la razón entre dos números siempre va a ser significativa, ¿ok? ¿Como cuáles? El dinero. El dinero va a ser un nivel de medición específicamente de razón, aunque el dinero, al igual que la edad, son cuantitativas, pero son diferentes. Vamos, porque ahí va a haber una relación. La edad no va a importar nuestra edad para una relación como tal. Estamos de acuerdo, podemos tener 80 o podemos tener 1 y eso no, por sí sola no nos va a dar un punto específico, pero si se dan cuenta los ejemplos, dice dinero, distancia, ¿sí? O sea, no es lo mismo que les diga de mi casa a la 34 que de la 2 a la 34, ¿estamos de acuerdo? Sí. Unidades de producción, no es lo mismo que les diga, vamos a producir 1 kilo de frijol a vamos a producir 1 tonelada. Entonces, ¿entienden por qué es la razón? Los porcentajes de errores en la calidad. La realidad es que nosotros esta, si acaso, la única que podríamos ocupar de razón sería la altura. ¿Y en qué tipo de estudios? En los estudios en pediatría, ¿ok? Cuando, por ejemplo, nosotros queremos ver la talla mediana, ahí sí ocupamos los niveles de jerarquización de razón de las variables cuantitativas, ¿ok? Realmente estas se las pongo para que sepan de dónde viene, porque realmente los que ustedes van a ocupar es nominal, ordinal y de intervalo, ¿ok? Nada más Sí, para que sepan, si vienen en el examen, pues cuáles son las de razón. Ajá. Entonces, los datos siempre que toman de una escala nominal o ordinal son cualitativos, ¿sí? Mientras que los valores que pertenecen a una de intervalo o de razón son cuantitativos, ¿ok? Entonces, ya vimos, nominales, acuérdense, los que yo nombro. A ver, ejemplo, quien quiera. A ver, Marta, dime una variable cualitativa nominal. Cualitativa. Sexo. Cualitativa nominal. Sexo. Sexo, doctora. Ok, pero sexo de las veces que lo hacen o el sexo para definir entre hombres y mujeres. Género, doctora. Género. Ah, género, exacto, ¿sale? Entonces, a ver, Kundapi, dime una cualitativa ordinal. Cualitativa ordinal. Estado socioeconómico. Ok. Nivel. A ver, Jorge Bello, dime una cuantitativa de intervalo. Jorge Bello. Sí, doctora, una cualitativa de intervalo. No, cuantitativa de intervalo. Por ejemplo, puede ser cuantitativa, algo que se pueda medir, sería Los grados de la hipertensión. Los grados de la los hipertensión. grados de hipertensión. La temperatura, es así de fácil. Cualquier intervalo de temperatura es un grado de cuantitativa variable de intervalo. O los grupos de edad, ¿ok? Y de razón no nos metemos, porque la razón no la vamos a usar. Ya la vi que no la usan, pero bueno. No Razón vamos no a... tenemos. Ni la usamos. No tienen y no la usan la razón. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora, parece que sí. Ok, entonces vamos a revisar la otra. Entonces, medición de variables a escala nominal por categorías, género, empresas, profesiones. ¿Sale? Las ordinales, entonces, para niveles socioeconómicos, grados de escuela, o sea, que nos van a dar un orden o jerarquía. ¿Ok? Las de razón, ¿sí?
Cuando hay un cero absoluto, pueden ser temperatura, puede ser mediciones. Por ejemplo, circunferencia abdominal es una métrica de razón. ¿Sale? Si todos nos midiéramos la panza, ninguno vamos a tener lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si nos la tomamos en la mañana o después de comer y si la empacamos, padre, menos vamos a tener lo mismo. Ajá. Las de intervalo, ¿sí? Los años en la historia, la temperatura, las altitudes. Es que esta es otra presentación que tengo para ver si por ahí ya no nos queda más dudas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se miden las variables? Entonces, pues peso, estatura, el sueldo, la satisfacción en escalas del 0 al 100. Ajá. Si el 0 es que no gana nada. Y eso creo que es súper fácil. No es como si yo les dijera, el día de hoy no les voy a pagar 0 pesos a todos. ¿Van a estar de acuerdo? No. No, ¿verdad? Ok. Cobramos por hora. Ah, bueno, ya les voy a cobrar por horas para darles entonces. Entonces, Mejor aquí, no. aquí para que vean, entonces, las métricas son siempre de un nivel superior de jerarquía en cuanto a variables. Así como los artículos, también las variables tienen una jerarquización. Siempre primero van a estar las y esto es importante porque para ver ese PSS es importante que sepan la jerarquización de las variables, ¿ok? Entonces, las de mayor o más nivel, más superior son las métricas, ¿sale? Luego van a ser las ordinales. Si se dan cuenta, aquí viene primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y el 10º lugar. Vamos a clasificarlos por números, ¿ok? Y las nominales, ya vieron. Este dibujito me encanta, desde el bomberito, el No ingeniero se en está viendo sistemas. la No, presentación, doctora. ¿no? Ah, ok, perdón. A ver, me regreso. Que se dejó de compartir. ¿Ya ahí se ve? Ahí ya. Ya. Ok. Bueno, entonces les decía, esta es la diapositiva en la que iba. Las variables tienen niveles de jerarquía. Las más arriba siempre van a ser las métricas y eso es porque tienen que jerarquizar cuando metamos al sistema SPSS. ¿Sale? Luego las ordinales, ¿sí? Y luego las nominales. Si se dan cuenta, creo que está muy claro, ¿no? Métricas nos pone hasta una cinta métrica para que sabamos que son números. Las ordinales, que son las que nos van a dar un lugar o una posición de jerarquía. Y las nominales son, por ejemplo, las ocupaciones. ¿Vamos bien hasta ahí en los niveles de jerarquización? Sí. Ok. Entonces, aquí dice, por ejemplo, la variable de satisfacción se mide del 1 al 100, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién va a hacer algún test de escalas que tenga puntajes? En sus tests, ¿quién va a aplicar un test que tenga puntajes? Creo que la primera tarea no va a ser que busquen artículos diferentes. Va a ser que todos tienen que saber de qué diablos trata su tesis. Que se aprendan sus tesis del derecho al revés y de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, por favor. ¿Sale? Sí, doctora. Un marco teórico, me interesan sus variables, me interesa qué es lo que vamos a trabajar con esas variables y sus proyectos. Ahora sí que cada quien va a tener algunos tienen test, algunos no tienen test. Los que tienen test quiero que se sepan sus tests. Por ejemplo, Jorge Bello va a ocupar lo que es Wagner. Entonces, Wagner se clasifica 1, 2, 3, 4, ¿sale? Entonces, ahí va a ser una métrica, ¿sí? Aparte va a aplicar, si no me recuerdo, aplicas un test, ¿no, Jorge Bello? Así es, doctora. Pero también viene clasificado del 1 al ¿qué? ¿Al 40? Del 1, no, son 40 ítems y viene clasificado del 1 al 7. Cada uno. Entonces, esa no entra aquí, ¿ok? En el de él es nominal. O sea, su escala es nominal, pero la Wagner sí es una escala por puntajes métrico, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué otro test van a aplicar? ¿Alguien más sabe qué otro test van a aplicar? Por ejemplo, eso que por ejemplo, aquí nos dice un ejemplo. Dice, si yo le pongo del 1 al 100 en puntos, entonces se vuelve métrica. ¿Han revisado las escalas de depresión? Sí.
hay una escala de depresión en específico que da puntajes. Y dice, si tiene de 1 a 10 puntos, no es, de 10 a 20 puntos es, de 20 a 30 es, y así. Esa es una métrica. Pero si yo le pongo depresión leve, depresión moderada o depresión severa, la convierto en nominal. ¿Sí? Ya quedamos cómo es esto de dónde la convierto de un lado a otro. Ajá. La otra es, por ejemplo, la edad. Si yo pongo la edad por números unitarios de 1, 2, 3, 4, 5, 6, es métrica. Pero si yo la meto en rangos, entonces mi variable se vuelve nominal. Y esto es importante porque eso depende cómo van a meter los parámetros al SPSS, ¿ok? Sí, doctora. Entonces, si yo, por ejemplo, la edad no la voy a determinar por 1, 2, 3, 4, sino la voy a jalar en qué grupo de rango entra esa persona, entonces ya no es métrica, ¿ok? Es una variable nominal. Ajá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Es bien importante que este punto sí quede súper en claro, porque van a ver que cuando empecemos con SPSS, si no lo meten bien, no da la inferencia estadística, ¿ok? Entonces, bueno, si ya vimos lo que son nominales y métricas, ¿ok? Veíamos que lo que es un constructo, ¿se acuerdan que decíamos que pueden ser variables o constructos? Ajá. Un constructo es una variable medida que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o un esquema teórico, ¿sí? Es un atributo que no existe aislado, sino tiene una relación con otro. Ajá. No se puede sentir, tocar o escuchar, pero puede ser inferido mediante la evidencia que tenemos en nuestras manos y que proviene de la puntuación de los instrumentos utilizados. Por ejemplo, ¿cómo que pudiera ser un constructo? No se puede sentir, tocar, escuchar. ¿El sonido? No, el sonido. Vámonos a las variables. Y ya entramos a cosas más feas, yo lo sé. El amor. No se me ocurre nada. No se me ocurre absolutamente nada. ¿Algo Ok, divino? el constructo es toda esa. Los constructos El son dolor, esa. doctora, el dolor no se puede ver ni escuchar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, y no tanto el dolor. Ahí viene lo que es un constructo. ¿Se acuerdan que para el dolor tenemos una escala visual de Eva? Sí. Ajá. El constructo es la escala visual de Eva. Con lo cual no el dolor. Con lo que yo lo puedo medir. O sea, se dan cuenta, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no lo puedo sentir, pero tengo un instrumento con qué medirlo. Ese es un constructo a diferencia de una variable. Por ejemplo, en el caso del estudio de Alonso, el de nosotros es el síndrome de burnout. El burnout no se puede ver, no se puede tocar, no se puede sentir y no se puede oír. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero lo podemos medir en base a nuestra prueba Entonces, nuestra prueba estadística es un constructo y entonces los constructos se meten también de forma diferente en el paquete estadístico. Por eso es importante diferenciar entre variables y constructos, porque podemos medirlo como un constructo generalizado y, por ejemplo, en el caso volviendo al de Alonso en específico, que es el que tengo muy en mente, porque sí, he estado trabajando mucho en ese junto con el de Jorge Bello, es que el constructo, por ejemplo, en el de burnout podemos decir que es un burnout leve, moderado, extremo o grave. Ese es mi constructo, en el grado en que yo lo voy a meter al síndrome de burnout. ¿Ok? Ok. Para eso necesito que se aprendan sus variables, que me digan qué es lo que van a hacer, para que podamos delimitar si tienen variables, qué tipo de variables y si van a tener constructos o no van a tener constructos. ¿Ok? Déjenme, les voy a compartir. Vean. Voy a volver a compartir el protocolo de Alonso.
en la parte de las variables. Ajá. Por ejemplo, aquí nuestro constructo como tal, ¿sí? Es el cuestionario de Malash-Borno Inventory. Uh-huh. Entonces, en ese, por ejemplo, aquí constructos también son estos. No se pueden ver, sentir ni tocar. Son cualitativas nominales, lo que decíamos. Estamos haciendo un constructo de la edad. Uh-huh. Y es que aquí no lo separamos en constructos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, aquí lo que nosotros quisimos hacer es que nuestro indicador va a ser ordinal porque nosotros lo vamos a poner por grados. Ajá, si es leve, moderado, severo. Si yo lo quisiera poner como constructo, entonces yo tengo que transformar estos puntajes del síndrome en escalas Likert. Ahorita vamos a ver lo que son escalas Likert. O sea, escalas de 1 al 5 o del 1 al 7, dependiendo del cuestionario. Y entonces, por ejemplo, yo para poder decir, bueno, va a ser un constructo, este cuestionario de Marshmallow, es que yo lo voy a traspolar, se los voy a enseñar el cuestionario. Vean, por ejemplo, aquí está nuestra recolección de datos. Si se dan cuenta, yo, por ejemplo, aquí tengo mis variables. Una variable es la edad, pero sabemos que es una variable. ¿De qué tipo es la variable de edad? Cuantitativa. ¿Cuantitativa? Cuantitativa, nominal. No, cuantitativa, continua o... Ya. Es continua. ¿Ven cómo se pierden rápido? Ajá. Acuérdense, la edad es una escala cuantitativa u ordinal. Ajá. Entonces, pero en el caso específico que yo tengo aquí, yo lo tengo en grupos, entonces dejó de ser una cuantitativa para convertirse en ¿qué? Cualitativa. En una cualitativa. Ajá. Entonces, ahí es donde yo la cambio, ¿ok? Y por ejemplo, escolaridad, ahí como la ven, ¿cómo se clasifica esta variable? Como cualitativa. ¿Y es una cualitativa de qué tipo? No, porque acuérdense que no lleva números, es ordinal, porque le pongo un orden, ¿ok? El estado civil, ¿qué es? Cualitativa. Cualitativa, okay. Ordinal. Cualitativa, nominal. No, esta es cualitativa nada más, nominal. ¿Por qué? Porque yo digo soltero, casado, viudo, divorciado, no es ordinal, ¿ok? El sexo, ¿quedamos que es? Cualitativa. Ok. Y es una dicotómica. Dicotómica. ¿Sale? La categoría contractual, ¿qué tipo es? Es cualitativa. Coli. Nominal. Yo nada más voy a decir qué categoría es. No lo va a ir por jerarquías ni nada. ¿Ok? Pero puede ser una cualitativa nominal. ¿Cómo yo transformaría esta de categoría contractual a nominal? Que yo pusiera a auxiliar de enfermera, con enfermera general, enfermera especialista o jefe de enfermería. ¿Estamos de acuerdo? Ahí la vuelvo nominal. O por ejemplo, que yo dijera interno de pregrado, pasante R1, R2 o R3. ¿Ok? Si yo no los pongo en una jerarquía, yo digo todos los residentes o todos los estudiantes, entonces es nominal. Nominal. ¿Okay? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Ok. Tiempo de antigüedad. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cuánto es el tiempo? Tiempo. Cuantitativa, métrica. Porque no voy a brincarme de un año, un mes, una quincena a 20 años, ¿verdad? Tuve que a fuerzas haber pasado por los 19 anteriores. ¿Sale? Sí. Presencia de COVID durante la pandemia. Cualitativa, pero ¿de qué tipo?
Porque voy a empezar como el Chespirito. Puede ser, a lo mejor, tal vez, quién sabe. No, ¿verdad? Pues no, o tuvimos o no tuvimos COVID. ¿Estamos de acuerdo? Desde puede ser, a lo mejor, quién sabe. Entonces, ¿de qué tipo es? Es nominal, es una nominal dicotómica. Ok. Vacunación, nuevamente, también es dicotómica. Sí o no, no podemos estar, puede ser, a lo mejor, quién sabe, que nadie supo. Pues no, ¿verdad? Entonces, estas son dicotómicas, ¿ok? Pero esta tiene una cláusula aparte, dice número de dosis. Entonces, aparte de ser, la vacunación como en tal es una cualitativa nominal dicotómica, pero el número de dosis de vacunas, ¿en qué se convierte? Cuantitativa. Cuantitativa, ¿de qué tipo? Ordinal. Métrica. Cuantitativa métrica. No puedo tener 4 vacunas si no tengo la primera y van en orden. Entonces, y son nada más 1, 2, 3 o 4, ¿ok? Acuérdense que las métricas son números, ¿ok? ¿Ya quedó? ¿O no quedó? Más o menos. Más o menos, bueno, ya van mejor. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los ítems que han tenido. Y este es el test de Marshmallow. Entonces, en base a esto, nosotros lo podemos determinar. Dependiendo, la podemos hacer una variable que pueda ser nominal o la podemos hacer métrica. ¿Por qué la puedo hacer nominal o por qué la puedo hacer métrica? Dependiendo de que vayamos a medir. A ver, no te escuché muy bien. ¿Dependiendo de qué? Lo que se vaya a medir. Exactamente, ¿cómo lo queramos medir? Esa es la ventaja de las pruebas de Likert, que son este tipo de pruebas. Donde yo, por ejemplo, si yo quiero contar cuántos ítems me salieron en número 5, entonces yo voy a decir que, por ejemplo, tuvimos, del número 5 tuve 5, ¿ok? Y donde 5 digo que diariamente. Entonces, ¿cuántas preguntas el paciente tuvo diariamente? Entonces yo la puedo convertir en una nominal, porque yo quiero saber diariamente cuántas veces presenté diariamente, ¿ok? Pero si yo les pongo un puntaje, si por ejemplo del 1 al 5, en vez de ser nunca, a veces, le pongo un número, ¿sí? Yo puedo decir que aquí tiene 6, aquí tiene 5, aquí tiene 4, y 6, y 5, y 4, ¿cuánto me da? 6, 5. Me da 15. Entonces yo ya la volví una cuantitativa, ¿ok? Y entonces ahí es donde yo puedo ver cómo lo quiero interpretar, si como cualidades o como números. Y en base a eso yo puedo decir, bueno, entonces mi estudio lo voy a hacer en una cuestión métrica o en un constructo. ¿Ok? Ya quedó un poco más claro lo que es un constructo. Miren, ahí hay ejemplos de constructo. ¿Cómo consideramos el ambiente laboral? Uf, genial, fabuloso en la clínica del IMSS de la 34. ¿Y en la 2? No, estupendo. ¿Ok? Sí, no, sí, seguramente, ¿no? El compromiso laboral. Entonces, ¿ven por qué burnout sí podemos meterla como un constructo? ¿Por qué? Porque lo vamos a delimitar entre un grado leve, moderado, severo o grave. El desempeño. El estrés laboral como tal ya está catalogado como constructo. Se los explico porque realmente prácticamente hasta donde sé, creo que el único que vamos a manejar constructos es el de Alonso, los demás no manejan constructos, pero para que sepan. Y si alguien está viendo constructos, pues también sepa que la forma de que los vamos a diferenciar para poder hacer la inferencia estadística es diferente. ¿Ok? Responsabilidad social, calidad de la administración financiera, seguridad laboral. Son ejemplos de constructos. Administración de finanzas personales. Por ejemplo, los que vayan a ver calidad de vida, la calidad de vida está catalogada como un constructo. ¿Sale? Entonces, quienes se metieron en broncas de buscar calidad de vida, híjole, van a tener que hacer constructos. ¿Ok?
Capacitación laboral, gestión administrativa, calidad de la administración financiera, nivel de educación financiera y desempeño económico. Esos son ejemplos de constructos. Otros, motivación laboral, ambiente ya sea escolar, familiar, social, religioso, conducta de los estudiantes, capacidad emprendedora potencial, reconocimiento laboral, clima organizacional, activos, pasivos y capitales. Estos son ejemplos de constructos ya que están en estadística contemplados como tal. Ajá. Entonces, los constructos se miden en imágenes que tienen dimensiones o en escalas, ¿ok? Que es lo que acabamos de ver, lo que era el Malash-Malau. Entonces, tienen declaraciones y pueden ser de nivel filosofía y valores académicos, sociales o físicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí este es un ejemplo. Lo habitualmente, pues, pésimo, deficiente, regular, bueno, excelente. Si se dieron cuenta, Malash-Malau nos decía que los puntos que manejaba eran nunca, algunas veces al año, algunas veces al mes, algunas veces a la semana o diario. Eso es un constructo. ¿Me explico? ¿Ya queda un poquito mejor lo que es un constructo? Sí. Ok. Entonces, los constructos nos conviene medirlos como variables métricas. Y esto es algo que se deben de aprender. Un constructo se debe venir como variable métrica para que las operaciones aritméticas y estadísticas nos salgan mejor. O sea, el promedio de los ítems. Por eso les digo que quienes aventaron a hacer pruebas tipo Likert, vamos a tener problemas para poder verlo, ¿ok? Entonces, aquí venimos con las escalas Likert. Las escalas Likert son aquellos ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la relación entre 3, 5 o 7 categorías. Habitualmente las Likert solamente se presentan así, ¿sí? Por ejemplo, Bello, tu test, uno de tus tests es una categoría Likert. Nos decías que venían con 5 afirmaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Entonces, esto es lo que significa una escala Likert, que te van a ser totalmente de desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, o nunca hasta siempre, ¿ok? Así es como habitualmente se categorizan. Por ejemplo, las pruebas para depresión todas son en escalas Likert, ajá, donde nos van a decir cuáles son los puntajes que estamos teniendo para nosotros poderlo encasillar en un constructo. ¿Ya entendimos lo que es un constructo? ¿Ya quedó más claro un constructo? Sí. O sea, Ok. dependía del puntaje que te dé en la Es que, por encuesta ejemplo, tarifa. les pongo de nuevo el Malash Malau. Por ejemplo, ahorita se los pongo. Como que Es que en este es un poco más difícil de compartir, fíjense, que en Zoom, porque en Zoom sí les puedo compartir toda la pantalla. Entonces, ahí estamos viéndolo. Entonces, aquí nuestra escala Likert va de 1 a 5. Este es el de Malash Malau. Dice, nunca, algunas veces al año, algunas veces al mes, algunas veces a la semana y diariamente. Este tipo de constructo, que es esto, el test Likert específicamente, lo debe dar cada uno de los tests que vamos a aplicar. Entonces, por ejemplo, aquí yo, por ejemplo, me siento emocionalmente defraudado con mi trabajo. ¿Qué quieren que le pongamos? Vamos a llenarlo. 5. Ok, entonces le vamos a poner como un número 1 arriba. Vamos a ponerle así aleatorio. Vamos a ponerlo entre azul y buenas noches. ¿Les parece? Vale. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿sí se está viendo cómo lo lleno? Sí. Sí. Ok. Entonces aquí yo ya tengo diferentes puntajes. Si yo abajo, por ejemplo, fuera una tabla de Excel y le pongo que me sumara los puntos, tendríamos que 5 más 4 más 5, ahí vamos 14 hasta el tercero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ajá. 14, 16, más 3, 19, más 4, 23, más 5, 28. 28. 28, más 5, 33. ok, más 4, 37. más 4, 41. 45. sí, 50. 41. Hasta aquí seríamos 49, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, con ese puntaje de 49 podemos encasillarlo en un constructo. Les voy a enseñar cuál es el constructo de Bornau. Déjenme lo encuentro. ¿Ahora entienden por qué el marco teórico es bien importante? Sí.
Esto no se explica por manzanitas. Por eso. Ok, ahí está. Suponiendo que en verdad nosotros nada más agarráramos una sola subescala, dice que una subescala de agotamiento emocional es de 54 puntos. Lamentablemente, el Marshmallow viene por preguntas, pero suponiendo que nosotros hubiéramos agarrado la 1, la 2, la 3, la 6, y nos hubiera dado, ¿cuánto nos dio? 45, dijimos, ¿no? Sí. Entonces, ahí nosotros la vamos a interpretar, puede ser como número, para poderle dar un puntaje mejor, y diríamos que en la subescala de agotamiento emocional, mi paciente sacó 45 puntos. Ajá. Sí, y entonces, donde estos son los que incluyen, y entonces dice categoría alto, pero por debajo de la percentila. Por eso es que nosotros en este tipo de escala no lo vamos a poner por si es leve, moderado, entero, sino en base a nuestro percentil. Nosotros vamos a percentilar nuestra muestra, si se dan cuenta. Entonces, por arriba de la percentila es 75, vamos a decir que es un burnout alto, del 75 al 25 es un burnout medio, y por abajo de la percentil 25 va a ser un bajo. Para yo poder percentilar, yo tendría que tener esa test varias veces para sacar la media y poder ver cuál es mi punto de corte número 50. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya más o menos entendieron, porque ahí lo que vamos a hacer con los constructos por puntajes para poder determinar cuáles van a ser. ¿Se acuerdan de las tablas en niños de peso? ¿O quieren que se las ponga para que quede un poquito más claro? Mejor póngala, por favor. Déjenme la encuentro. Ok. Sí. Okay. Okay. Ay, no me la abrió. Ok, aguántenme, es que no me abrió la tabla. Ok. No, aguántenme, es que estoy teniendo problemas para abrirlas de esta misma pestaña. Ok, no. Si se dan cuenta, ya, ahora sí ya se ve, ¿no? Que tuve que abrirlo en otro buscador. Ya se ve. Ajá, ahí están. Entonces, aquí se acuerdan que, por ejemplo, esto es algo que ya está establecido por ejemplo, esta es de la norma oficial mexicana. Entonces, acuérdense, todo lo que está por arriba de esta raya es por arriba del percentil 90, ¿sí? Habitualmente es 3, 25, 50, 75 y 90. Sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, para determinar también cómo vamos a percentilar en gravedad al burnout, lo vamos a percentilar en base a esto. El test de burnout ya tiene ciertos puntos de corte para determinar estos puntos. Ajá, pero para cuando nosotros saquemos nuestra muestra nos va a dar ciertos rangos que son estos, para ver en cuál es nuestra percentila, si es la 3, la 25, la 50, la 75, la 90, que también se llaman cuartiles. ¿Ok? Entonces, ¿ya quedó un poquito mejor entendido? Ok. Es una tabla similar a eso. Es una tabla similar a esa que vamos a ir sacando con lo que es ahora sí que ya que tengamos todos el paquete estadístico y empecemos a meter nuestras variables, cosa que necesito que todos las tengan bien delimitadas, bien definidas, y que veamos en qué escala están, o cómo, si es una variable o un constructo, para que podamos ir
viendo cómo se meten en la tabla, ¿ok? Ahorita estamos viendo las generalidades de todo lo que es bioestadística, pero ya viene después lo padre de esto, ponernos a tratar de meterlo a nuestras bases de datos, ¿ok? Ujú. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Quieren que le paremos aquí o le seguimos? Es que tenemos guardia. No, yo por eso les pregunto, porque quieren que lo siga revolviendo o le paramos tantito. Denos chance de que se asienten las ideas. Ok, yo lo sé. No es fácil, bioestadística no es fácil, o sea, yo la llevé en la residencia y después, ya que iba a empezar a dedicarme a hacer tesis con ustedes, me volví a meter otro curso taller de bioestadística porque de plano no había cosas que decía yo, ay, en la torre, ¿dónde las dejé, no? Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí. Esta diapositiva es cómo vamos a enlazar las variables. Tarea, necesito que todos saquen su lista de variables o su cuadrito de variables de su tesis, lo revisen, las vean, las determinen. Si van a aplicar algún test, saquen cada uno de los puntajes de su test, ¿sale? Para que de esa manera podamos ir viendo qué tipo de variables son las que van a tener. ¿Dudas con las variables hasta dónde vamos? Hasta ahorita no. ¿Seguros? Ujú. Digo, si están seguros, tenemos así como unos minutillos. Déjenme ver si por aquí traigo alguna tesis que no sea de ustedes. Déjenme checar si por aquí tengo alguna descargada. De las que luego reviso para que la critiquemos y veamos sus variables, ¿no? Sí. Dejen ver. No, no. Es que como habitualmente tengo que irlas eliminando, es por eso que no las tengo casi guardadas. Es muy difícil que me quede con algún protocolo guardado. Ok. No. No, ya los borró y mi hijo también de aquí de la computadora. Bueno, ¿dudas de variables? ¿Seguros que no hay dudas? Pues, No, doctora. ¿Seguros? ¿Seguros? Ok, a ver, vamos a ver. Okay. No, es que sí necesito un... Bueno, a ver, déjenme, Jorge, voy a abrir tu... A ver, ¿de quién quieren criticar? ¿El de Bello o el de Kundapi? Se los dejo a su elección. Ya criticamos el de Alonso. A ver, chicos. Un Gapi porque va a ser perfecto. Ajá, seguramente. Por dos. Me dice que Seguramente se ofrece como voluntario. Dice que le dicen el perfecto. No, sí. No es. Ok, vamos a abrir el de Kundapi. De perfecto, no, pues no, todavía le falta mucho. Este es el de Bello. Ok. Ok. Sale. Les dejo de compartir lo que les estaba compartiendo. Les comparto el de Jorge. Digo, y no vamos a criticar ahorita, bueno, título. Factores de riesgo asociado para el diagnóstico de preeclampsia de la HGZ número 2. ¿Ok? Entonces, ¿cumple con lo que debe de cumplir un título? Pues, dice dónde está. Tiene la asociación. Sí. Aparentemente sí. Hasta ahí vamos bien, ¿vale? Ahora vamos a ver sus variables. Miren, por eso les digo que nunca hagan el resumen antes. Porque aquí materiales y métodos. Embarazadas de la UMF 34 atendidas por médicos especialistas de medicina familiar.
Método, artículos médicos del 2017 al 2022 con encuestas sobre factores de riesgo asociados. Todos siendo honestos, ¿es un método? No. Pues no, ya se lo había dicho a Jorge, ya lo habíamos platicado, ¿sale? Entonces, aquí le falta mucho, por eso es que lo último que deben de hacer es el resumen, ¿sí? Porque si no hay, pues así como de, o va a ser una corte, ajá, o va a ser encuestas, ¿qué va a hacer, no? Ya entendieron por qué, por ejemplo, esos son esos errores. Entonces, lo último que hagan siempre es eso. Es que está en revisión todavía, vean, tiene muchas cosas que corregir. Déjenme buscamos las variables. Vamos a empezar a criticar las variables, que no he llegado a las variables. Si es que Jorge anota tus correcciones, te va a servir. Ujú. Ok. Por ejemplo, él no tiene hipótesis. ¿Por qué no tiene hipótesis? Aquí, por ejemplo, su pregunta de investigación es, ¿cuál es la tasa de incidencia de enfermedad hipertensiva en el embarazo en el HGZ2 debido a sus factores de riesgo asociado? Buena pregunta. Ajá. Entonces ya vieron por dónde va la cosa. El objetivo es determinar la tasa de incidencia de enfermedad hipertensiva en el embarazo en el HGZ número 2 en Tulancingo, en Hidalgo, ¿sí? Entonces aquí vamos a determinar, ¿sí?, la frecuencia de enfermedad, la frecuencia de preeclampsia, de eclampsia, síndrome de Gel, mortalidad, que también se considera una tasa de frecuencia, ¿ok? ¿Sí? La asociación, que aquí es donde ya empezamos como más, vamos a ver qué se asocia, pero hay que ver si en verdad él va a querer asociar o nada más quiere tasa, porque si él quiere tasa, la asociación se tiene que quitar, ¿ok? Y el título entonces cambiaría. ¿Me explicó? Ujú. Sí. Hipótesis, pues aquí no tiene hipótesis, porque es epidemiológico y solamente es descriptivo, ¿sí? Pero dependiendo, si él quiere buscar la asociación, sí tiene que tener hipótesis. Y eso es en base a su marco teórico. ¿Ok? Pero Vamos bien ahí. sin hipótesis. ¿Eu? Pero entonces igual puede dejarlo sin hipótesis. Puede dejarlo sin hipótesis y lo que él va a ver es la tasa. Ya. ¿Sí? O la prevalencia. Aquí en vez de tasa pudiera ser prevalencia. Ajá. Pero si él quiere asociar, tiene que tener hipótesis. Ajá. Ya. Entonces, en base a lo que él nos dice, consideran que sí es bien esto, un tipo de diseño epidemiológico transversal cuantitativo. Epidemiológico sí, por eso no tiene hipótesis. Y que transversal también. Cuantitativo, ¿entra dentro de un tipo de diseño? ¿Cuantitativo? Pues no, ¿verdad? No. Cuantitativo estamos hablando de variables, entonces aquí, pues desde ahí volamos cuantitativo. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir que este tipo de diseño? A lo mejor longitudinal porque va a ser en un tiempo determinado. No, es transversal porque es en un solo corte. Okay, sí. Él solamente quiere tomar una muestra, pero depende. Ahí vamos a esa también. Acuérdense que transversal es solamente si él quisiera y hacerlo en un tiempo, ¿sí? Por ejemplo, decir, yo tomo una muestra, pero si él va a buscar un tiempo y pudiéramos volverlo hasta una corte retrospectiva. ¿Por qué, Jorge? A ver, Jorge Condapi, ¿por qué una corte retrospectiva? ¿Tú qué eres el dueño de esto? No lo escuché muy bien, doctora. A ver, ¿por qué vamos a cambiar? Porque tú habías puesto epidemiológico, transversal y cuantitativo. ¿Por qué te cambia el tipo de diseño epidemiológico, longitudinal, corte retrospectiva? ¿Por qué te lo cambio? Digo, tú eres el dueño del estudio. Porque es en base a expedientes. En base a expedientes, ¿qué más?
¿Cuánto tiempo piensas Porque es investigar? determinado, es un tiempo determinado. Exactamente, o sea, no vas a buscar los del el día de hoy, ¿estamos de acuerdo? Ajá, Entonces ahí tenemos que ver en qué periodo vas a buscar, por ejemplo, para poderlo hacer corte retrospectiva, pudiéramos, por ejemplo, aquí ponerle, no sé, ¿qué te gusta? Los últimos 5 años. Enero 2018 a enero 2024, porque vas a hacer una revisión de expedientes. sí. Entonces, quedaría como una corta retrospectiva y ya no sería nada más un epidemiológico, le quitaríamos esto, diríamos que es una corta retrospectiva longitudinal. Ok. Y viste cómo de pasar de ser nada más un epidemiológico lo volvimos una corte. Sí. Ajá. Y entonces ahí vamos modificando esas cuestiones. ¿Ok? Ahora vamos a las variables. Vamos a ver si es cierto. Vamos a criticarle las variables a Jorge, ¿vale? Ay, en la torre, Jorge. No sé, te voy a colgar. ¿Qué opinan de sus primeras variables? Digo, todos. Que no se ve muy bien. Variable nuliparidad. Definición conceptual. Bueno, nuliparidad es cualitativa, ¿no? Ah, no, sí es cualitativa, exactamente. Entonces aquí empezamos con que todas, para empezar, ninguna es cuantitativa. ¿Vale? Aquí todas son cualitativas, todas. ¿Vale? Sí, sí, sí. Bueno, ahí luego la arreglo. ¿Y son cualitativas? ¿De qué tipo? Dicotómicas. Ah, sí. Y no es por porcentajes. Ajá. Aquí es numérico. Porque vamos a ver cuántas son nulíparas, cuántas son mayores de 40 años, primíparas, multíparas. ¿Ya entendiste por qué, Jorge? Sí. ¿Ya entendimos por qué? Porque no vamos a sacar un porcentaje, vamos a sacar una tasa. O sea, la tasa se expresa en números enteros. ¿Ok? Sí. Ok, entonces, aquí historia familiar de preeclampsia, por ejemplo, esta cualitativa dicotómica, estas tres sí. Historia familiar de preeclampsia también es cualitativa dicotómica. ¿Estamos de acuerdo? Embarazos múltiples también es cuantitativa dicotómica. ¿Ok? ¿Ya les quedó claro ahí por qué a todos? Sí, doctora. Porque aquí, por ejemplo, aunque es un embarazo múltiple, no nos está pidiendo el número de embarazos, nos está preguntando, ¿tuvo o no tuvo embarazos múltiples? Si yo quisiera y yo le cambiara aquí, en vez de embarazos múltiples, le pusiera número de embarazos múltiples, Sería entonces cuantitativa, ¿ok? Pero no, ¿ok? Entonces, ¿vamos bien ahí? Ahora vamos a ver otras variables. Periodo intergenésico mayor a 10 años, pues otra vez irá, lo mismo. Esta es otra vez una cualitativa. Ajá. Y pues este indicador de porcentaje, pues ninguno. Ajá. El índice mayor a 30, ¿cuantitativa o cualitativa? A ver, ¿quién da más, quién da menos? cualitativa, ¿no? Como la está expresando a él, si es una cualitativa. Si él quisiera ver si el índice está asociado, entonces tendríamos que quitarle no mayor a 40. Si él quisiera ver si el índice de masa corporal es asociado, sería índice de masa a secas y entonces sería una cuantitativa y esta se expresaría en números. ¿Ok? ¿Ya me entendieron? Sí, doctora. Ok, entonces él como le está expresando, él nada más quiere saber si tienen obesidad o no. Y yo más que índice mayor, yo le pondría, por ejemplo, obesidad con índice mayor a 30. Y yo la pondría, por ejemplo, aquí, obesidad. Y la dividiría, por ejemplo,
Esta definición operacional pues ni siquiera es eso, entonces ahí todas van mal. Aquí yo la podría poner como una cualitativa nominal. ¿Por qué la pondría como cualitativa nominal? A ver, alguien. Ya se las estoy resolviendo, ¿eh? ¿Qué fue lo que hice? Lo clasifico por grados. Exactamente, entonces la hice una cualitativa nominal, ¿ok? Ya quedó. ¿Cómo podemos convertir una cualitativa normal en darle un grado? ¿Ok? Aquí lo que decían, preguntaban sobre comorbilidades, asociación con diabetes, hipertensión. Entonces, aquí en la definición es diabetes, hipertensión, ¿sí? Lupus, enfermedades inmunes, ¿sí? Ajá. Y entonces, ¿esa cómo sería? ¿Es cuantitativa? Es una cualitativa Cualitativa. ordinal. ¿Vale? Vean, sexo, cualitativa, nominal, dicotómica. Edad, cuantitativa. Esa sí estamos de acuerdo. ¿Y es una cuantitativa? Continua, chicos, ¿vale? Ay, estado cívico, cuantitativa. No, sí, ya es así de plano. Pero las otras, bueno. Grados de estudios, cuantitativa. Cualitativa. ¿De qué tipo? Ordinal. Nominal, ¿sale? Entonces, ¿ya vieron cómo vamos a estar haciendo esto? Entonces, necesito que todos revisen, por favor, sus cuadros de variables, porque les juro que así como encontré yo creo que están todos. ¿Sale? Entonces, me van a revisar esos cuadros, por favor, y quiero que sepan todos sus variables. ¿Sale? Para que podamos seguir trabajando en esto y podamos ir viendo. ¿Dudas hasta ahí? Creo que no, doctora. Ok. Jorge, ¿le entendiste cómo vas a tener que arreglar esa tabla de variables? Sí, doctora. Ok, pero de veras. Y todos chequen sus tablas de variables, porque si no, por ejemplo, no vamos a poder enlazar lo que sí son métricas, no métricas, paramétricas o no paramétricas. Y entonces vamos a empezar con problemas con lo de Pearson, Spearman, chi cuadrada y demás. ¿Ok? Entonces necesito que trabajen sus variables. ¿Sale? Sí. Bueno. ¿Quieren poder trabajarlas para mañana? No creo. Lo podemos intentar. Bueno, pues lo intentan, por favor. Ajá. Mañana vamos a checar lo que es frecuencias y proporciones para que les dé chance a que hagan eso. Uh-huh. Y vamos a checar nivel de frecuencias y proporciones y probablemente si nos da tiempo vemos medidas de tendencia central o dispersión. Les digo si la vemos mañana o la vemos el viernes. ¿Les parece? Les confirmo, nada más déjenme que me confirmen, que no me ha mandado mensaje la doctora ya. ¿Ok? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Creen que ya puedan modificar bien sus tablas de variables y que queden variables adecuadas? Pues mucho mejor de como estaban, sí. Ok. Entonces, hay que trabajar en esas variables, porque si no tenemos unas variables bien, no vamos a poder hacer una base de datos. Si vieron en el grupo, ya les mandé un enlace para cómo descargar SPSS y junto con el video de descarga y el video para craquear el SPSS. Por favor, váyanlo bajando. Necesito que para la semana que entra ya lo tengan descargado. El próximo lunes sí necesito que ya lleven SPSS y su laptop todos para que empecemos a meter variables.
¿ok? Para que poco a poco, conforme vayamos avanzando, vayamos metiendo datos. O sea, ahorita lo que vamos a ver la próxima clase es proporciones y razones. ¿Por qué quiero que lo vayamos haciendo a la par? Para que vayan viendo y le vayan entendiendo un poco más a las pruebas estadísticas, ¿ok? Porque si no va a ser un relajo. O sea, yo me puedo aventar a explicárselos teóricamente, pero si no ven cómo se comportan las gráficas, no le van a entender, ¿ok? Ok. Entonces, primero para esto necesito que hagamos por lo menos una pequeña base de datos con variables para que vayamos viendo y ejemplificando, ¿sale? Voy a tratar de ver si les hago, si no yo, una base de datos con algunas variables muy genéricas para que podamos ir viendo lo de las medias, proporciones, razones y demás, ¿ok? Sí, doctora. Bueno. Entonces, les confirmo si mañana o el viernes. Yo creo que al paso que vamos va a ser el viernes, porque presiento que me voy a tener que ir mañana a plantarme a la clínica a que me den mi consulta, ¿ok? Sí, doctora. Entonces, pero les estoy avisando por el WhatsApp y la que sí queda totalmente afianzada ya es a partir de la semana que entra, lunes y miércoles presenciales en la clínica 34 a las 2 de la tarde, por favor. Quienes están en la 34 les voy a encargar que bajen el cañón, pongan la computadora para que prácticamente llegue a empezar a dar la clase, ¿ok? Sí, doctora. ¿Vale? Yo creo que vamos a tratar de hacerla de 2 a 3 y media para que todos se puedan ir a comer, aunque lleguen tarde sus guardias complementarias, ¿vale? Otro anuncio parroquial rapidísimo. A partir de la semana que entra regreso a Plani, entonces quien quiera ir a Plani por propia voluntad, los espero, no tengo problema. Estoy encontrando implantes mal colocados. ¿Sale? Te la toco. Entonces, por favor, sí los invito a que mejor vayan. ¿Sale? O sea, habitualmente de 2 y media a 3 y media es cuando tengo el mundo de gente, entonces es cuando se pueden colocar implantes. Pero para que aprendan y veamos esas cuestiones de errores y fallas técnicas que están teniendo, ¿ok? Entonces todos quedan cordialmente invitados. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? No. ¿No? Bueno, pues por el día de hoy hemos acabado, chicos. Espero que aunque sea se les haya quedado algo, que le hayan entendido algo. Ya no, espero que pasen el examen, ahora sí, aunque sea esas preguntas de variables. Mejor vamos a salir, eso sí. Esperemos, ya les dije, ustedes son mi proyecto de corte. Vamos a ver en qué momento salen mejor. ¿Sale? Bueno, pues que tengan bonita tarde, los que tengan de guardia, pues ahora sí corran a la guardia, chicos, y les mando un mensaje en un momento más a ver si mañana o de plano lo dejamos hasta el viernes, ¿vale? Por favor, repasen sus protocolos, chequen sus protocolos, revisen sus protocolos. No los dejen como una tarea olvidada. Necesito que para aquí sí tengan bien idea de qué es lo que están trabajando, ¿ok? Sí, doctora. Bueno, bonita tarde a todos, cuídense, nos estamos viendo, chicos. Bye bye.